Detente un momento y observa algo que casi nunca observas, que es la forma en que tus pensamientos aparecen sin que los invites conscientemente. La mayoría de las ideas que cruzan tu mente no fueron creadas en ese instante, sino que son ecos de conversaciones pasadas, de experiencias acumuladas, de narrativas que escuchaste tantas veces que comenzaron a parecer tuyas. Y cuando empiezas a notar eso, descubres algo inquietante, que la mente no es un territorio completamente autónomo, sino un espacio donde múltiples influencias interactúan constantemente. Desde pequeño aprendiste a interpretar el mundo a través de los ojos de otros antes de tener tus propios lentes. Aprendiste lo que era peligroso antes de analizar el peligro. Aprendiste lo que era admirable antes de cuestionar la admiración. Aprendiste lo que era vergonzoso antes de entender la vergüenza. Y ese aprendizaje temprano no fue opcional. Fue absorbido en un momento donde tu cerebro estaba diseñado para imitar y adaptarse con rapidez, porque sobrevivir dependía de integrarse correctamente en el entorno inmediato. A medida que crecías, comenzaste a llamar personalidad a ese conjunto de respuestas aprendidas. Comenzaste a decir, yo soy así, cuando en realidad muchas de esas características eran soluciones que tu mente encontró para manejar el contexto específico en el que te desarrollaste. Tal vez aprendiste a ser silencioso porque hablar generaba conflicto. Tal vez aprendiste a ser gracioso porque el humor reducía tensión. Tal vez aprendiste a ser perfeccionista porque el reconocimiento llegaba cuando no cometías errores. Y cada una de esas estrategias se consolidó con el tiempo, hasta convertirse en rasgos que ahora defiendes como si fueran esencia. Pero si cambias radicalmente el entorno, muchas de esas características también cambiarían, lo que demuestra que no eran identidad pura, sino adaptación consolidada. Y eso no es algo negativo necesariamente. El problema surge cuando nunca revisas esas adaptaciones y sigues viviendo bajo reglas internas que ya no corresponden al presente. Reglas que fueron útiles en otro momento, pero que hoy pueden estar limitando tu expansión. El sistema social actual amplifica este fenómeno porque multiplica las fuentes de influencia. Ya no se trata solo de familia y comunidad cercana, sino de millones de referencias simultáneas que compiten por tu atención. Cada imagen que ves sugiere un estándar, cada narrativa repetida sugiere una expectativa, cada tendencia define lo que es relevante, y tu cerebro intenta procesar todo eso, construyendo mapas internos que te permitan navegar sin quedar excluido. Sin darte cuenta, comienzas a ajustar tu comportamiento en microniveles. Ajustas el tono de tu voz dependiendo del entorno. Ajustas tus opiniones dependiendo de la audiencia. Ajustas tu imagen dependiendo de la reacción que anticipas. Y esa flexibilidad constante puede parecer sofisticación social, pero también puede convertirse en fragmentación interna. Si nunca te detienes a preguntarte cuál de todas esas versiones es la más cercana a lo que realmente eliges ser. La mayoría nunca se hace esa pregunta con profundidad, porque el ritmo de la vida moderna no favorece la introspección sostenida, favorece la reacción rápida, la productividad continua, la adaptación inmediata, y en ese contexto, detenerse a analizar la construcción de la identidad puede parecer improductivo cuando en realidad es uno de los actos más estratégicos que puedes realizar. Si examinas tus miedos, notarás que muchos no están relacionados con peligros físicos reales, sino con amenazas sociales. Miedo a no ser suficiente, miedo a quedar atrás, miedo a ser irrelevante, miedo a decepcionar. Y esos miedos no surgieron espontáneamente, sino que fueron reforzados por sistemas que premian rendimiento y visibilidad. Poco a poco comienzas a asociar tu valor con lo que produces y no con lo que eres. Comienzas a medir tu existencia con parámetros externos que nunca definiste conscientemente. Cuando eso ocurre, la identidad se vuelve dependiente de validación, y la validación es volátil porque depende del entorno. Si el entorno cambia, tu sensación de estabilidad puede tambalearse. Y muchas crisis personales no son más que momentos donde la narrativa externa deja de sostener la narrativa interna, momentos donde descubres que gran parte de tu estructura estaba anclada a referencias externas. Sin embargo, este descubrimiento no tiene que ser destructivo. Puede ser el punto de partida para una reconstrucción más deliberada, porque cuando entiendes que tu identidad fue moldeada, no estás condenado a permanecer pasivo frente a ese moldeado. Puedes comenzar a cuestionar qué partes realmente resuenan contigo en el presente y cuáles fueron simplemente soluciones temporales que nunca actualizaste. Este proceso requiere valentía intelectual porque implica tolerar incertidumbre. Implica aceptar que algunas convicciones que defendías con fuerza tal vez no fueron producto de análisis profundo, sino de repetición constante. Implica reconocer que la sensación de certeza puede ser simplemente familiaridad acumulada, y esa realización puede generar vértigo, pero también abre espacio para una forma más auténtica de elección. Elegir no significa rechazar todo lo aprendido, sino examinarlo con atención crítica. Significa preguntarte si tus metas reflejan deseo genuino o comparación constante, si tu definición de éxito está alineada con tus valores actuales o con estándares heredados.
si tus relaciones están basadas en autenticidad o en necesidad de validación, y este tipo de preguntas no se responden rápidamente porque requieren observación continua de tus propias reacciones. A medida que desarrollas esa observación, comienzas a notar que muchas decisiones que creías libres estaban condicionadas por expectativas anticipadas, notas que ajustas comportamientos antes incluso de que alguien reaccione, notas que tu mente simula posibles juicios y adapta tu conducta en función de ellos, y ese mecanismo automático demuestra cuán profundamente internalizadas están las normas del entorno. Pero en el momento en que detectas ese ajuste automático, aparece una posibilidad nueva que es la de intervenir conscientemente. Puedes decidir mantener el ajuste si lo consideras útil, o puedes modificarlo si descubres que ya no corresponde con lo que quieres expresar, y esa pequeña intervención es el inicio de una identidad más deliberada. La mayoría seguirá funcionando en piloto automático, porque es más eficiente. El cerebro prefiere rutas conocidas, prefiere certezas familiares, prefiere evitar la incomodidad del cuestionamiento, pero la eficiencia no siempre equivale a autenticidad, y vivir eficientemente dentro de un sistema no es lo mismo que vivir conscientemente dentro de él. Con el tiempo, si no examinas tus patrones, puedes terminar defendiendo estructuras que en realidad te limitan, puedes terminar persiguiendo objetivos que no te satisfacen incluso cuando los alcanzas, porque fueron elegidos bajo criterios que ya no representan quién eres en el presente. Y esa desconexión entre logro externo y coherencia interna es una de las fuentes más silenciosas de insatisfacción. Cuando comienzas a reconstruir tu identidad desde la conciencia, notas que no todo debe cambiar radicalmente. Algunas partes de lo que aprendiste siguen siendo valiosas, siguen siendo coherentes con tus principios actuales, pero otras partes pueden ser reescritas, y esa capacidad de reescritura es una de las formas más poderosas de autonomía que existen. No se trata de convertirte en alguien completamente distinto, sino de convertirte en alguien más alineado con lo que has examinado y elegido conscientemente. Se trata de reducir la distancia entre la versión optimizada para el entorno y la versión honesta que surge cuando nadie está mirando, y esa reducción de distancia genera una estabilidad interna que no depende tanto de aprobación externa. En última instancia, la identidad es un proceso dinámico que nunca se detiene. Siempre habrá influencias nuevas, siempre habrá narrativas dominantes intentando moldear tus percepciones, pero cuando desarrollas conciencia de ese proceso de moldeado, dejas de ser un receptor pasivo y te conviertes en participante activo, y aunque no puedas controlar todas las variables, puedes elegir tu nivel de atención frente a ellas. La pregunta final no es si el sistema influye porque inevitablemente lo hace. La pregunta es si estás dispuesto a observar esa influencia en tiempo real, si estás dispuesto a cuestionar tus propias certezas, si estás dispuesto a tolerar la incomodidad que surge cuando una creencia antigua pierde solidez, porque solo a través de esa incomodidad es posible una forma más profunda de libertad. Y esa libertad no es espectacular ni dramática, es silenciosa, es la capacidad de detenerte antes de reaccionar automáticamente, es la capacidad de elegir después de comprender el origen de un impulso, es la capacidad de decir esto me representa ahora y esto ya no, y aunque parezca un ajuste pequeño repetido a lo largo del tiempo, redefine completamente la trayectoria de tu vida. Porque al final la identidad no es algo que descubres una vez y conservas intacto para siempre, es algo que revisas, cuestionas y actualizas conscientemente, y en ese proceso continuo reside la diferencia entre vivir como resultado del entorno o vivir como arquitecto parcial de tu propia narrativa,